efectos nutritivos. Vamos a conocer lo que es la composición química de los cereales en cuanto a su agua, proteína, lípidos, almidón, hidratos de carbono, fibra bruta y lo que son minerales. En esta tabla podemos observar cada uno de lo que son los cereales como el trigo, centeno, que es el que tiene mayor cantidad de agua, maíz, que es el que tiene mayor cantidad de fibra bruta, la cebada y lo que es la avena, que es el cereal que contiene mayor cantidad de proteína, así como también de lípidos y minerales, y el arroz, que contiene mayor cantidad en almidón. El componente más abundante de los cereales es el almidón. Su contenido difiere de unos cereales a otros, encontrándose en menor cantidad en la avena, cebada y centeno. El contenido en vitaminas y especialmente las del grupo B, que son las más abundantes, difiere entre unos cereales y otros. Por ejemplo, la avena contiene un 7% de lo que es tiamina, la cebada contiene niacina y riboflavina en mayor cantidad y la avena mayor cantidad de ácido pantoténico, al igual que lo que es el mijo y el trigo. Hidratos de carbono es el componente mayoritario en los cereales y, como lo acabo de mencionar, es el almidón, que constituye casi un 70% del peso seco y se localiza fundamentalmente en lo que es el endospermo. Es característico de cada cereal, por lo que se utiliza para identificar el tipo de harina. Los almidones de los cereales están formados por un 25% de amilosa y un 75% de lo que es amilopectina, que sufren grandes variantes en cada uno de los cereales, y este depende si al cereal se le ha conservado el pericarpio o la cáscara. El trigo, en el salvado, contiene celulosa y lo que es la lignina, que se denomina una fibra alimentaria. El contenido en fibra bruta del grano completo del trigo es de un 2%, en el endospermo está entre 0.1% y en el salvado tiene mayor presencia con de 9 a 13.5% según el grado de extracción. La celulosa, como ya lo sabemos, es un polímero de glucosa con la misma fórmula empírica de lo que es el almidón y se basa en uniones mucho más estables. Las proteínas, en cuanto a los cereales, es el mayor contenido se encuentra en la capa de aleurona y en lo que es el germen. Constituyen de un 8 a un 13% dependiendo del cereal. Según su solubilidad, en la mayoría de los cereales distingue 4 fracciones proteicas que son muy importantes. Las solubles en agua están constituidas por albúminas y globulinas, que derivan de los residuos citoplasmáticos y de otras fracciones del grano, que además contienen enzimas. Las insolubles por prolamidas y gluteninas, que son proteínas de reserva de menor valor biológico que las que se encuentran en los alimentos de origen animal. Las proteínas de las diferentes harinas de cereales varían en su composición aminoácida. Por ejemplo, el trigo, cebada, centeno, avena y maíz tienen un bajo contenido de lo que es lisina, comparados con otras proteínas de la carne como son los huevos y la leche, en menor proporción triptófano y trionina. Es importante conocer el nombre de las proteínas de los diferentes cereales. Sabemos que se tiene una fracción albúmica, globulina, prolamida y glutenina. Ejemplo, el trigo contiene 4 fracciones de proteínas como leucocina, edestina, gliadina y glutenina, mientras que el centeno contiene solo porción de prolamida y glutenina, a las cuales llamaremos secalina y secalinina. El maíz solo una parte de fracción globulina, que es la avenalina, la prolamina, que es la gliadina, y la glutenina, que es la avenina. Así como la cebada, que contiene solo porciones de prolamida y glutenina, que conocemos como ordeína y ordenina. Así como la avena, que contiene solamente porciones de prolamida y glutenina, que es la ceína y la cianina. Mientras que el arroz, al igual que la avena y el centeno, solamente contienen prolamidas y gluteninas, que es la oricina y la orecenina.
y el mijo, que solo contiene una porción de proteínas de prolamida, que es la cafirina. Y como lo acabamos de ver en la tabla anterior, según el tipo de cereal va a variar la cantidad de proteína de cada fracción. Por ejemplo, el trigo tiene mayor cantidad de lo que es la porción de proteína de prolamida seguida del maíz. El centeno mayor contenido de albúmina, al igual que la avena, y la avena y el arroz tienen presencias de gluteninas. Sabemos que el trigo tiene presente a lo que es la gliadina y la glutenina y estas dos son insolubles en agua, lo que les hace generar lo que es el gluten. Pero ¿qué importancia tienen las prolaminas en lo que son los cereales? Bueno, pues generan en los seres humanos enteropatías que conocemos como intolerancias a péptidos a niños y adultos. Estos cereales que lo van a generar son el trigo, la cebada, centeno y avena, que sabemos que contienen cierto porcentaje de prolamina. Esta se conoce como una enfermedad de histocompatibilidad, que es la enfermedad celíaca. La celíaca es una enfermedad de intolerancia total y permanente a dichas proteínas, y esto genera un malestar gastrointestinal crónico con cierta predisposición genética a padecerla. Por tanto, es importante mencionar que en el término coloquial sin gluten no es del todo riguroso para el etiquetado de los alimentos, pero podríamos proponer sustituirlo por sin gliadina, sin secalina, sin ordeínas y sin avenina. La enfermedad celíaca puede presentar lo que son los siguientes síntomas: pérdida de peso, pérdida de masa muscular, retraso del crecimiento, lo que es la pérdida del apetito, fatiga, alteraciones de carácter, irritabilidad, apatía, tristeza, náuseas y vómitos, diarrea, dolores abdominales, anemia, y puede haber personas que no presenten síntomas, pero siempre hay que recordar que aunque no haya síntomas, siempre existe un daño intestinal. Es importante retirar de la dieta los cereales como el trigo, centeno, el pseudo cereal triticale, cebada, espelta y lo que es la avena. Cuando hay sospecha de un diagnóstico de una enfermedad celíaca, se hace una biopsia del duodeno o lo que es el yuyinal, se hacen pruebas genéticas, serología y lo más importante es el seguimiento de su dieta estricta de por vida de lo que es sin gluten. Como ya lo sabemos, los alimentos que debemos de evitar en la dieta si tenemos esa enfermedad celíaca que contiene parte de proteínas que son las prolamidas, y en los alimentos siempre se debe de verificar y utilizar el término sin gluten como abreviatura apto para la dieta celíaco. En Sudamérica el término es sin TAC, sin trigo, sin avena, sin cebada y sin centeno. En la lengua inglesa se utiliza a menudo el acrónimo GF, que es gluten free, y granos aptos para los celíacos son arroz, maíz amaranto, quinoa y lo que es el trigo sarraceno. En esta tabla podemos encontrar lo que son la presencia de prolamidas en los diversos cereales, como lo que es el trigo, el centeno, cebada, avena, maíz, arroz y sorgo. Es importante mencionar que el valor panadero de lo que es el trigo está determinado por lo que es la gliadina y la glutenina, la que es la cualidad de formar mediante el agregado de agua a la harina y el amasado una nueva proteína denominada de lo que es gluten. Para que esto tenga lugar, se unen ambas proteínas, gliadina y glutenina, por los puentes de disulfuro tendidos entre los sulfidrilos de los aminoácidos azufrados. Con este fenómeno van a surgir propiedades físico-químicas de las cuales las dos proteínas originarias carecen por completo de forma individual. Una vez que se forma el gluten con la gliadina y glutenina, generan ciertas características importantes a lo que es la harina panadera o panificable, ya que generan elasticidad y resistencia a la distensión, dada por la dilatación del dióxido de carbono formado en la fermentación.
Al hornearse, el gas desciende las columnas de gluten y este termina por fundirse, quedando en el esqueleto que forma una miga elástica y homogéneamente distribuida que se va a caracterizar como un buen pan. Para que se forme un gluten de calidad, el grano no deberá poseer una concentración de proteínas inferior al 11%. Es importante mencionar que algunas proteínas de los cereales tienen carácter enzimático y que pueden desempeñar un papel muy importante en el procesamiento de los cereales. Por ejemplo, la amilasa, que está presente en cada uno de los cereales que acabamos de conocer, como trigo y centeno, las amilasas más una levadura óptima van a generar un esponjamiento de la masa. La actividad de esta alfa-amilasa va a aumentar durante la germinación, por lo que si se favorece una germinación prematura en unas condiciones de recolección adversa en lo que es el cereal, con humedad y altas temperaturas, el almidón podría estar demasiado degradado en lo que es la panificación. Otras proteínas de carácter enzimático que están presentes en los cereales es la peroxidasa catalasa. Estas enzimas se encuentran ampliamente distribuidas en los cereales y van a acelerar la oxidación no enzimática del ácido ascórbico o ácido dehidroascórbico, lo que deberá tenerse en cuenta cuando se añade este como mejorador de las harinas. Lo que son las proteinasas, que también es otro tipo de enzimas, se encuentra en el trigo, centena y cebada. Estas proteinasas del trigo van a participar en el ablandamiento del gluten por hidrólisis de los enlaces peptídicos durante la fabricación del pan. Las lipasas. Estas enzimas sabemos que se encuentran en casi todos los cereales, pero como la avena es la que tiene mayor contenido de grasa, bueno, pues tiene mayor contenido significativo de lo que es la lipasa. Y esta es una enzima muy activa una vez que se tritura o se aplasta el grano. La enzima fitasa. Su presencia en los cereales tiene un efecto positivo ya que va a hidrolizar el ácido fítico, que es una sustancia antinutritiva que va a inhibir la absorción intestinal de los iones calcio y hierro por formación de sales insolubles y muy difíciles de absorber. Lo que es la enzima polifenoloxidasa. Esta se encuentra en los cereales, preferentemente en las capas externas del grano, y son causantes del pardeamiento de lo que son las harinas integrales. Y por último, vamos a nombrar a lo que es la enzima lipoxigenasas, que estas lo contienen casi todos los cereales a excepción del centeno. Este forma 9 hidroxiperóxidos, preferentemente a partir del ácido linoleico. El trigo, la enzima de este tipo lipoxigenasas, por lo que puede oxidar los carotenoides lentamente, ocasionando lo que es la pérdida del color amarillo de las pastas alimenticias. Por esta razón, la lipoxigenasa se debe de inactivar en el proceso de calor. La avena contiene esta enzima con actividad lipoperoxidasa que reduce los hidroperóxidos formados inicialmente por la oxidación, favoreciendo la formación de lo que son compuestos amargos. La composición de lípidos en los cereales ocupa de un 2 a un 5%, estos mayormente se encuentran en el germen. Los más abundantes son como fosfolípidos y glucolípidos. En el grano entero y fundamentalmente en el germen se encuentran protegidos por lo que son los tocoferoles, en este caso en maíz, avena y trigo. Salvo en sus formas integrales y con excepción de la avena, no se pueden decir que los cereales sean fuente importante de grasa en la alimentación. El cereal que contiene más lípidos, como ya lo sabemos, es la avena de un 6 a un 8% y son predominantemente los insaturados. Los minerales presentes en los cereales sabemos que en el salvado es el sector más rico en estos elementos. Predomina el fósforo, que este va junto con el ácido fítico, el potasio en muy escasas cantidades, calcio, sodio y magnesio, y si tenemos en cuenta un requerimiento diario. Existe una cantidad no despreciable de hierro en lo que son los cereales integrales. Los cereales son representativos de la naturaleza del suelo donde han crecido. Es posible encontrar azufre, magnesio, cloruro, silicio, zinc, manganeso y cobre, y otros elementos trazas que van a conformar lo que son sus semillas. Tiene mucha importancia lo que es el ácido fosfórico que se encuentra en la molécula de fitina, que es un esafosfato de inositol. Tiene la capacidad de lo que es captar el calcio, magnesio o hierro, sea el que esté presente en el cereal o la mezcla de alimentos contenidos en la luz intestinal.
Esto da lugar a la formación de lo que son los fitatos, que son sustancias insolubles inabsorbibles para el organismo, restando importantes porciones de estos minerales a la alimentación, especialmente calcio y hierro. Propiedades de los fitatos. Antiguamente se consideraban ladrones de minerales, como lo mencioné hace un momento, ya que impiden la absorción del hierro, zinc y calcio. Pero actualmente, y es importante mencionar, que se han descubierto beneficios para la diabetes, como el colesterol, incluso podrían tener propiedades anticancerígenas. Estos los podemos encontrar en alimentos como el sésamo, arroz integral, amaranto, garbanzos, cacahuetes y copos de avena. Es importante mencionar que el selenio es un elemento que tiene un papel negativo en el trigo y se halla en la planta proveniendo de terrenos ricos en este elemento, ya que reemplaza el azufre de lo que son los enlaces sulfidrilos del gluten y altera la calidad y elasticidad de la masa.